Buenas tardes, estimado. Muchas gracias por su tiempo. ¿Usted me permite grabar la entrevista? Buenas tardes, claro que sí. Le comento, esta investigación es anónima y solo se va a poder utilizar para fines académicos. Las únicas personas que van a poder tener acceso a esta entrevista son mi asesor y yo. Es por ello que es de suma confidencialidad y es confiable porque la información no se va a manipular. Ahora, le comento que mi tesis es sobre planificación de requerimientos desde las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Ahora voy a proceder con hacerle algunas preguntas. ¿Qué opina usted sobre la planificación en el cuadro de necesidades? ¿Considera que se realiza con la debida anticipación? Buenas tardes, Dianita. Sí, bueno, en relación a la pregunta, esta herramienta tan importante que el cuadro de necesidades, ¿no? Donde las entidades traducen sus requerimientos de bienes y servicios en este documento. En el IGP he notado de que no se realiza con la debida anticipación. Dado que hemos podido notar, por ejemplo, que hay requerimientos de bienes y servicios que son de algunos rubros muy repetitivos en lo que va del año, ¿no? Como por ejemplo, requerimientos donde hay discos duros que se utilizan en enero, febrero. ¿Puede pegarse un poco más el Este micrófono, por año, favor, que no se le sí, escucha? ¿ahora se escucha mejor? De Sí. acuerdo. Te decía de que, bueno, a lo largo de todo el año hemos sido testigos de que hay muchos requerimientos que se repiten en cuanto a algunos rubros, ¿no? Como por ejemplo discos duros, EPPs, por ahí en alguno que otro año me acuerdo que habían algunos requerimientos de útiles de oficina que pedían tanto en el primer trimestre, en el segundo trimestre, cuarto trimestre. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos llegan requerimientos de lo mismo durante todo el año, ¿no? Entonces, esto nos da la idea, pues, de que hay una mala programación, ¿no? O hay unas falencias en este documento que se elabora incluso antes del año fiscal donde se ejecutan estas compras, ¿no? Sabemos pues que el cuadro de necesidades junto con el POI se traduce al plan anual de contrataciones, ¿no? Pero en lo que va del año hemos visto y hemos sido testigos de que esto no ha sido realizado de manera eficiente, dadas las repetitivas compras que hay en algunos rubros en específico, ¿no? Creo que en el IGP debería mejorarse ese punto. Ok. La siguiente consulta, o bueno, pregunta. ¿Qué falencias ha podido identificar en la etapa de planificación? Y bueno, uno que me acuerdo, por ejemplo, la formulación de los requerimientos. Hay requerimientos que llegan eh, formulados de manera errónea. Hay algunas características técnicas que no son congruentes con el mismo servicio a donde apunta a atender cierta necesidad. O algunos temas normativos, por ejemplo, que por ahí se colocan y esto hace pues que se reformulen los requerimientos, ¿no? Esto es un error muy común que hay, entiendo que a nivel de todas las entidades del Estado, que bueno, se podrían mejorar, pues, ¿no? Con unas soluciones ahí. Eso, el tema de las programaciones que a veces no se dan de forma oportuna, y esto pues conlleva a que hayan compras, como dije hace un ratito, muy repetitivas, y hacen que estos en volumen crezcan pues durante todo el año, ¿no? Quizás si es que esto fuera mucho más eficiente, las contrataciones serían más reducidas, pero en mayores en grandes montos, ¿no? Compras a escalas, como le llaman. Y esto puede hacer que de alguna manera sea mucho más eficiente las contrataciones públicas. Entonces, creo que podemos mejorar en cuanto a esos errores pues, que hay o esas falencias que hay en esta etapa de la planificación, ¿no? Ok. Ahora, en cuanto a la elaboración de requerimientos, que son las especificaciones técnicas y términos de referencia, necesariamente el área usuaria debe pedir apoyo al área técnica. ¿Por qué? Sí, es necesario que el área usuaria, quien es
el área a donde se va a realizar directamente el servicio o se va a atender el bien pueda determinar de forma correcta las especificaciones técnicas o términos de referencia que hay en cuanto a sus necesidades, pues, ¿no? Estos, estas necesidades sabemos que son traducidas en un documento llamado especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿no? Entonces, la buena elaboración o la correcta elaboración de estas especificaciones técnicas o términos de referencia conllevan pues a que este proceso de contratación sea visto de manera eficiente o eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahorita en las contrataciones públicas? Bueno, a nivel del IGP, lo que hemos podido notar muchas veces es que estas especificaciones técnicas o términos de referencia son reformulados constantemente, ¿no? Hemos visto por ahí algunos casos que se reformulan como 3, 4, hasta 5 veces, ¿no? Cada una de ellas conlleva a que nosotros como unidad de logística realicemos los que son llamados reprocesos, ¿no? Pedir nuevamente las cotizaciones, pedir nuevamente que se validen estas cotizaciones. Luego la usuaria también utiliza sus recursos para poder determinar si cumplen o no cumplen estas cotizaciones y nuevamente nosotros después eh, ya ir a la etapa de presupuestal, ¿no? Entonces, se realizan actividades de manera repetitivas justamente debido a estos reprocesos que hay. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Cuando el área técnica especializada de repente brinda un mejor soporte a estas áreas usuarias, ¿no? Para fin de que estas especificaciones técnicas o términos de referencias sean formulados de manera correcta. Creo que sí, sería de gran ayuda de que estas áreas intervengan en estas etapas de reformulación. Ok, entonces a lo largo de toda su experiencia usted ha podido visualizar que las áreas usuarias no siempre solicitan el apoyo del área técnica. Hemos nosotros en el IGP adecuado nuestros procesos para que estas áreas usuarias ya a nivel directiva ya lo puedan hacer como parte del proceso. Antes sí entiendo de que no estaba estipulado en ninguna parte, ¿no? Pero ahora tenemos, por ejemplo, nuestra directiva de menores UITs en la que áreas como, por ejemplo, ciencia de la tierra sólida, geodinámica, por ahí redes geofísicas, en temas de equipos informáticos, solicitan el apoyo en su elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia al área de Oficina de Tecnología de la Información y Datos Geofísicos. Como área técnica especializada, ellos intervienen ahí en estas etapas pues, de reformulación o formulación de especificaciones técnicas. Y para eso, pues, ¿qué hacen? Ven su necesidad, ¿no? Analizan la necesidad y con eso determinan qué tipo de bien o servicio encaja como para poder atender y satisfacer ello. Entonces, a lo largo de mi experiencia he visto que en el IGP se ha ido dando paulatinamente. Ahora he visto pocos casos en los que no lo dan. Incluso hemos ampliado un poco más para fin de determinar qué áreas son las especializadas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día conocemos a OTIDG como área técnica especializada de rubro informático. Así también está el área de comunicaciones, que ve el tema de los logos, el tema de comunicaciones, merchandising. Ellos son el área técnica especializada en ese rubro. Así como también está pues, el área de mantenimiento o servicios generales, ¿no? Que brinda este soporte en la elaboración de especificaciones técnicas. Entonces, ya se está adecuando estos procesos como para que se puedan seguir y se puedan, las áreas usuarias lo puedan hacer ya a nivel de incluso una directiva, ¿no? Algo que deben hacer. Ok. Y las áreas usuarias tienen conocimiento de esta directiva, ¿saben cómo es el procedimiento? Sí, bueno, esta directiva, bueno, se ha publicado a inicios de año, más o menos, bueno, ya a mitad de año más o menos, se ha publicado en la página web del IGP, ellos tienen conocimiento de esta nueva directiva, pero considero que sí, de que es necesario brindarles una mejor comunicación, ¿no? Algo así como una reunión, por ejemplo, donde se les pueda
capacitar e indicar cuáles son las pautas de estas nuevas directivas, ¿no? Que en principio es muy parecido al anterior en el tema de este punto que estás mencionando sobre el área técnica especializada, solo que se añaden otras áreas técnicas especializadas como servicios generales o el área de comunicaciones, ¿no? Quizá debe haber una mejor comunicación en ese punto para que ellos puedan tomar conocimiento sobre estos cambios y los puedan aplicar, pues, ¿no? En los procesos que llevamos en el IGP. Ok, ahora, ¿considera usted que para que se pueda realizar una adecuada planificación se deben conocer los documentos de gestión? ¿Y cuáles son estos documentos? Sí, claro, indudablemente podríamos identificar estos documentos como, por ejemplo, el formato de cuadro de necesidades o los documentos de términos de referencia o especificaciones técnicas o el mismo POI, ¿no? Áreas usuarias, EP, hay algunas que no conocen todavía estos documentos de gestión o no han tomado conciencia en su implementación. Es por eso que de repente hay ahora esas falencias en las programaciones o en las planificaciones que hay en cuanto a sus requerimientos, ¿no? Entonces sí, pues es necesario que a nivel del Estado incluso puedan determinar algunas mejoras en cuanto a la normativa para que puedan estas áreas usuarias intervenir o de repente profesionalizarlos, ¿no? Adecuándolos a unas capacitaciones, de repente por ahí que puedan brindarles para que puedan conocer su documentación y pueda hacer su trabajo de manera más eficiente y más eficaz. Podría ser entonces. ¿Y, y me puede detallar cuáles son estos documentos de gestión? El cuadro de necesidades, el POI, las especificaciones técnicas, esos documentos entiendo que son los de planificación, pues, ¿no? Que pueden darse como documentos de gestión. O el requerimiento de bienes y servicios. Son los documentos de gestión. Ok. Ahora, ¿qué factores considera usted que influye en la demora de los procedimientos de la contratación pública? Bueno, cuando hablamos de demoras, hablamos de eficiencia, ¿no? Hablamos de la utilización de recursos y la consecución de los es que de repente con menos o con más recursos podemos llegar a lo mismo, ¿no? Hemos visto nosotros en hemos ¿Puede visto esperar nosotros un que poquito? sí, claro, ya entendí. Hemos visto que, por ejemplo, en el IGP, a veces estas contrataciones, como dije hace un momento, puedan demorar más de lo debido, ¿no? A veces demoran entre 1 o 2 meses. Y uno se pregunta por qué tanto tiempo, ¿no? Entonces, es ahí donde analizamos ya el proceso. Y cuando hablamos de proceso, hablamos de tareas, actividades, de recursos, ¿no? Y cuando decimos recursos, hablamos de los insumos, pues, ¿no? De las entradas y las salidas. Entonces, si es que analizamos todas estas actividades, quizás por ahí podríamos identificar algunas que son repetitivas o algunas que son consideradas como reprocesos. Entonces, si es que analizamos cuál es el factor común que conlleva los reprocesos en las contrataciones que he visto en el IGP, por ejemplo, vamos a poder identificar que la reformulación de las especificaciones técnicas es algo muy común, ¿no? Como dije también hace unos minutos, estas reformulaciones se realizan debido a desconocimientos en la normativa o desconocimiento en lo que el usuario necesita y cómo lo traduce pues, en un documento gestión llamado especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿no? Donde ellos deben plasmar ahí de manera objetiva y abierta, siguiendo los principios de la contratación pública, cuál es su necesidad y cómo debería atenderse. Entonces, sí, pues es un factor este el que conlleva las demoras muchas veces en las contrataciones del IGP, ¿no? Eso y también otros factores que también son comunes, pero no tan impactantes como ese, ¿no? Como por ejemplo las validaciones, las cotizaciones,
o por ahí quizás algún tema con un proveedor que hubo demoras en su atención, ¿no? Producto del incumplimiento de plazos, principalmente. Ok, ahora respecto a la normativa, ¿usted considera que la normativa vigente establece claramente cuáles son los procedimientos para la contratación de bienes y servicios o existen vacíos legales? La norma es bastante clara, entiendo, en las pautas de las contrataciones. Eh, Vacíos, no he visto vacíos, pero sí de repente por ahí alguna falta de interpretación, ¿no? O carencia de interpretación por ahí con algunas áreas usuarias. Pero algunos vacíos no he podido rescatarlo, ¿no? Es bastante claro en realidad en lo que se refiere a contrataciones públicas, ¿no? Contrataciones menores a 8 ITs o las contrataciones que son mayores a 8 ITs o las contrataciones internacionales que se ven mucho en el IGP, no te lo marca así, te da la posibilidad de que la entidad incluso pueda establecer directivas para que puedan marcar estas contrataciones, ¿no? Como las de menores ITs, por ejemplo, o las contrataciones internacionales, que en el IGP se han elaborado directivas para poder establecer cuáles son los parámetros que debemos seguir como entidad a fin de ejecutar estas atenciones de los requerimientos pues, de las áreas usuarias. Creo que esa norma es bastante clara en ese aspecto. Eh, no he identificado en ese sentido a lo que refiere a tu consulta vacíos legales que deben haber ahí. ¿Y qué tipo de contratación encontramos en la normativa vigente? Están pues las que conocemos habitualmente, las de mayores IGT, ¿no? Como la aplicación simplificada, lo que son las licitaciones públicas, lo que son las comparaciones de precio, también están eh, las contrataciones que son por catálogos electrónicos por acuerdo marco, que no especifica mucho ahí sobre los parámetros que deben seguir, sino te lo dice a grandes rasgos, pero ya donde sí te lo enmarca es en las directivas propias de Perú Compras. Eso con lo que respecta a lo que son contrataciones por los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Y bueno, también están pues las contrataciones directas, ¿no? Estas contrataciones que por emergencia o por desabastecimiento se puede, o la entidad puede aplicar. Eh, las de menores UITs, como dije en su momento, la misma entidad se enmarca en su procedimiento, pues mediante directivas, ¿no? Entonces, básicamente ese tipo de contrataciones y las de obras, pues que en el IGP no se aplican mucho, pero sí la normatividad sí te establece las pautas. Ok, ¿y puede explicarme esta directiva interna que tienen en su entidad? ¿Cómo se maneja para la contratación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué tiene que hacer el área usuaria? Claro, bueno, las directivas que actualmente tenemos vigentes en el IGP son las de menores a 8 ITs, contrataciones por montos menores o iguales a 8 ITs, las contrataciones internacionales, ¿no? Que son las que no tienen procedimiento en el reglamento de contratación del Estado, ¿no? Que ya la entidad establece cuáles son los parámetros. Por ejemplo, en las contrataciones menores a 8 ITs, nosotros lo que hacemos es básicamente pedir cotizaciones a los proveedores. Luego de esto pedimos la certificación presupuestal, que es lo que establece la directiva, para después ya contactar directamente con las empresas, ¿no? Obviamente, ahí el principal criterio es el menor precio que utilizamos, ¿no? Esto obviamente pasa por una validación de las cotizaciones respecto a los usuarios, quienes intervienen en estas verificaciones de cumplimiento de especificaciones técnicas o también de referencia que se les pide a las áreas usuarias como apoyo para que ellos puedan determinar si las cotizaciones cumplen o no, pues no con estas. Entonces, ya con eso, la unidad de logística realiza la solicitud de certificación presupuestal para luego ya elaborar la orden de compra o servicio. Claro, obviamente, previo a eso, verificamos si es que estos proveedores están impedidos o no cuando está con el Estado, si tienen RNP vigente, cuando es mayor a una UIT, eso también lo establece la directiva, y finalmente contratar, pues, ¿no?
contratar con el proveedor de este bien o servicio que requiere la entidad. Eso con respecto a las contrataciones menores chuites. Aparte de esto, la directiva de menores chuites establece los parámetros para la contratación de locadores de servicios, donde ya la entidad, por ser una entidad eh, muy especializada en el rubro científico, lo que hace es pide a las áreas usuarias que puedan remitir a los potenciales proveedores para que así estos puedan ser invitados o puedan participar en estos procesos de contratación menores 8 IT, pues, ¿no? Y así contratarlos, claro que mediante los requisitos que establece la entidad, ¿no? Previamente evaluando el cumplimiento de estos requisitos que se establecen en los mismos términos de referencia, los cuales están a disposición de todas las áreas usuarias, pues, ¿no? Según nuestro procedimiento. Eso con respecto a las contrataciones menores 8 ITs. En cuanto a las contrataciones internacionales, que mucho también se ve en el IGP, el procedimiento que establece la directiva se enmarca principalmente a lo que establece el reglamento de contratación del Estado, ¿no? O la ley misma, donde en el artículo 5.1, literal F, establece pues que para poder contratar con una empresa internacional tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Uno, que no haya proveedor local, y cuando digo local me refiero al nacional, y dos, cuando el mayor valor de la contratación está en el territorio extranjero, ¿no? Entonces, la directiva de contratación internacional en el IGP lo que hace es establecer los parámetros para que esto se pueda cumplir. ¿Qué hacemos nosotros como IGP? Para poder contratar con una empresa internacional, en principio pedimos cotizaciones a nivel local. Si es que no hay cotizaciones, si es que no hay un proveedor que pueda cotizar lo que el área usuaria necesita para poder satisfacer su necesidad, lo que se hace pues es ya luego ir al rubro internacional, ¿no? Pedimos cotizaciones a las principales empresas del rubro internacional, luego estas pasan obviamente por validación de los usuarios y con esto ya podríamos establecer si es que esta contratación es o no internacional. Claro que previamente para poder establecer ello, lo que hacemos es un informe técnico logística, que esto obviamente pasa por según la directiva, pasa por el área legal, quien establece de que este procedimiento se ha debido o se ha cumplido de manera tal cual lo dice la directiva. Claro que la directiva te establece de que cuando es menor a 10 UITs, ya la contratación se aprueba de manera automática, pero cuando es mayor a 10 UITs, pasa por la gerencia general y esta aprueba la contratación y también aprueba la inclusión del plan anual de contratación, ¿no? Una vez aprobado ello, lo que hacemos es hacer un procedimiento de selección donde nosotros mismos establecemos los plazos y obviamente lo convocamos a través del CAC y esto es más o menos dura unos 10 días, que es muy diferente pues a lo que es un procedimiento de contratación como una licitación pública o simplificada, por ejemplo, ¿no? Donde tienen plazos incluso mayores a 30 días. Entonces, sí, la directiva de contratación internacional en ese punto establece los parámetros de manera de que la contratación sea eficiente y eficaz, ¿no? Tal cual lo establece o se busca hoy en día en la gestión pública. No te escucho, Diana. Sí, disculpe. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, ¿usted considera que los trabajadores saben cuál es el procedimiento que se debe realizar de acuerdo a la normativa de contrataciones para poder obtener un bien o servicio? Considero de que hace falta un poco de concientización y capacitación a las áreas usuarias en cuanto a la normatividad de contrataciones, incluso en las etapas que ellos intervienen, ¿no? Como la formulación de requerimientos. Considero de que hay algunas áreas que están más capacitadas que otras en este punto, pero que podríamos nosotros
de ahí como una oportunidad de mejora para poder capacitarlos y el trabajo sea de manera mucho más eficiente y eficaz, ¿no? Y con esto ya sería el proceso de manera transversal, ¿no? Y no que ellos encajen en usuarios, sino ver el proceso de tal forma de que todas las áreas usuarias o todas las áreas del IGP se refleje esta mejora en cuanto a, sus, a sus actividades o funciones que puedan hacer, ¿no? Como te dije hace un ratito, eh, tareas como estas formulaciones que a veces se hacen de manera inadecuada pueden traer consigo reprocesos que no solamente ellos se ven perjudicados, sino todas las áreas donde están participando en este proceso, ¿no? Áreas como logística, áreas como presupuesto, áreas como contabilidad y tesorería, que por ahí pueden verse afectados con esto. Muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene el personal de las áreas usuarias para la elaboración de las especificaciones técnicas y los términos de referencia? Las dificultades que tienen ellos, he podido notar que son, por ejemplo, las coordinaciones que puedan tener con el área de logística, la verificación de, de que si su bien está en el listado de bienes y servicios comunes, por ejemplo, o en los catálogos electrónicos de acuerdo marco, o si sus fichas o si sus requerimientos están homologados, ¿no? Eh, he visto que algunas áreas usuarias no conocen cómo buscar esto en las plataformas que el OCE mismo determina para este fin. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en las coordinaciones, en algunas reuniones que hemos tenido con los principales eh, participantes de estas áreas usuarias para poder concientizarlos y capacitarlos. Errores como, por ejemplo, en las formulaciones de requerimientos, he podido notar en mayor proporción, por ejemplo, a veces ellos sin conocimiento de causa direccionan algunas contrataciones eh, colocando en sus características técnicas ciertos aspectos que puedan conllevar a modelos, marcas y productos, ¿no? Que muchas veces esto, cuando ya invitamos a los proveedores para que puedan cotizar, son observados por ellos mismos debido a que los indican, los observan, y dicen, oye, esto está direccionado, oye, no puedes colocar así tan cerrado tus especificaciones técnicas, yo también quiero participar, ¿no? Soy un proveedor que quiero intervenir en este proceso, entonces eh, la contratación pública tiene principios, ¿no? Y está enmarcado en estos principios como son como base pues, para que se pueda gestionar estas contrataciones públicas. Entonces debe haber ahí transparencia, igualdad de trato, debe haber ahí vigencia tecnológica, debe haber ahí pluralidad de marcas y postores, ¿no? Entonces, considero yo de que estos aspectos, si es que se tomaran en cuenta por estos agentes que intervienen en este proceso de contratación, sería dicha contratación de manera mucho más eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, sí, considero de que capacitando a estos agentes podríamos tener mejores resultados en cuanto a eso. Ok, ¿y existen algunas herramientas para que las áreas usuarias que elaboran estos términos de referencia o especificaciones técnicas puedan guiarse o no las hay? Sí, bueno, el, el OCE, por ejemplo, tiene sus plataformas de capacitaciones, donde por ahí he visto de que hay capacitaciones de 15 horas lectivas en cuanto a formulaciones de especificaciones técnicas y términos de referencia. He podido notar que estas capacitaciones son bastante interactivas, son bastante didácticas y nosotros particularmente como logística hemos recomendado a estas áreas usuarias que puedan intervenir y participar en estas capacitaciones para que ellos puedan incrementar sus conocimientos y poder realizar sus funciones de manera mucho más eficiente, ¿no? Sí, existen ahorita, hoy en día, eh, estas capacitaciones que son gratuitas por parte del OCE,
Luis, discúlpame, no te escucho. Luis. Se cortó la llamada. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí lo escucho. ¿Me ve ahí? Ya, listo, está bien. Estaba en las capacitaciones, ¿no? Sobre Sí. la formulación de especificaciones técnicas. Como dije, hoy en día hay herramientas, hay aplicativos para poder participar, no solamente nosotros como órgano encargado de las contrataciones, sino también las áreas usuarias pueden intervenir, capacitarse con estos aplicativos, pues, ¿no? Donde sí, particularmente he participado y son herramientas muy interactivas, muy didácticas, las que NOCE y Servir ponen a disposición de las áreas usuarias, de las áreas como logística, incluso de la ciudadanía, ¿no? Entonces sí existen las herramientas. Ok. Ahora, ¿qué capacidades o competencias debe contar el personal que elabora en las áreas usuarias para poder realizar la planificación de requerimientos? Bueno, competencias, bueno, mucha actividad, por ahí bien el tema de la integridad. Eh, Disculpen, no se le escucha. Hola, hola. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Sí, te decía, bueno, competencias que pueda tener el área usuaria, que son las áreas que son las competentes como para que puedan ejercer estas funciones de elaboración de especificaciones técnicas de referencia. Bueno, considero de que deben tener capacidades como, por ejemplo, responsabilidad, por ahí eh, capacidades como, por ejemplo, eh, a ver qué puede ser. No se le escucha. Hola, ahora sí. Ahora sí. Ya. Te decía, capacidades como, por ejemplo, la de poder tener una mayor visión, conciencia en cuanto a que sí los requerimientos que ellos presentan puedan ser de utilidad para la entidad a fin de que se puedan contratar contrataciones mucho más efectivas, que puedan llegar a la consecución de estas necesidades y la satisfacción de las mismas, ¿no? Por parte de los órganos encargados de las contrataciones. Hoy en día estamos viendo de que, bueno, a nivel del IGP, las áreas usuarias tienen mucha deficiencia en la elaboración y eso entiendo de que pueda suceder debido a que no están siguiendo o no conocen la normativa, ¿no? Los principios que rige la normativa de protección del Estado. Entonces, eh, estas capacidades se pueden repotenciar, obviamente con capacitaciones, ¿no? Pero claro, esto va a ser posible siempre y cuando haya un área usuaria que tome conciencia en cuanto a ello y capacite al personal pues, que en este caso intervienen en estas formulaciones o formulaciones de especificaciones técnicas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en el Instituto Geofísico del Perú, de que por ahí recomendamos a los usuarios para que se puedan capacitar en cuanto a estos procedimientos, pero algunas de ellas no le toman mucha importancia, algunas otras sí, ¿no? Participan en las reuniones que se les da para poder comentarles sobre la normativa o las directivas internas que hemos realizado, ¿no? Pero no todos ponen mucho interés. Entiendo que debe ser, ¿por qué? Porque no hay mucha exigencia de repente, ¿no? En cuanto a sus jefaturas o a sus gerentes que manejan estas áreas. Entonces, considero yo de que ahí debería ser un tema de responsabilidad, ¿no? Que ellos deberían tener una competencia como para poder ejercer esta función.
Está bien. ¿Y cuáles son esas capacitaciones o cursos quizás que debe tener el personal de las áreas usuarias las cuales están encargadas de elaborar estos requerimientos? Mira, eh, hay capacitaciones, como comenté hace un momento, eh, sobre, por ejemplo, el plan anual de contrataciones, ¿no? Que no se lo brinda de manera gratuita. La misma... Se le escucha muy bajito. Hola, hola, ¿me escuchan ahora sí? Ahora ¿Me sí. escuchas? ¿Sí? ¿Mejor? Ya. Sí, le escucho. Estas capacitaciones hoy en día están bastante publicadas por el OCE, capacitaciones como las contrataciones menores UTS o el tema de la formulación, incluso de especificaciones técnicas de una referencia. También sobre el plan anual de contrataciones, la elaboración del cuadro de necesidades, la elaboración del POI. Son capacitaciones hoy en día que están a disposición de todas las personas. Vas a tener un correo, un usuario, para que tú te puedas registrar en el OCE y puedas, puedas participar en estas reuniones virtuales que te da y te ofrece esta entidad para que tú puedas repotenciar tus capacidades y puedas ejercer tus actividades de manera mucho más eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, considero que estas capacitaciones puedan ser de mucha ayuda para estas personas que están encargadas de formular estas especificaciones técnicas. ¿Usted considera que el personal que va a entrar a laborar a distintas áreas usuarias debe tener algún conocimiento base o cree que dentro de la entidad se le puede capacitar si no tuviera este conocimiento? Creo que deberían tener un conocimiento básico. Las áreas usuarias, cuando contratan a un personal, lo hacen en base a cierto perfil, ¿no? O a ciertos requisitos que ellos deban contar. Estos requisitos claramente pueden ser, claro, enfocando el tema en cuestión, pues, ¿no? Que es la formulación de especificaciones técnicas de una referencia. Podrían ser de repente capacitaciones que ellos hayan tenido con alguna entidad o alguna universidad que muchas ofrecen este tipo de capacitaciones, ¿no? Entonces, considero esto, ¿no? Que ellos pueden establecer los requisitos para contratar a estas personas y también a las que están ya elaborando, de repente capacitarlos, ¿no? Capacitarlos. En el IGP, por ejemplo, hace unos 3 meses se ha capacitado a estas personas, a todas las áreas usuarias, a fin de que ellos puedan elaborar de forma correcta, de forma correcta, estas referencias. Sin embargo, aún tenemos nosotros ciertas deficiencias, ¿no? Que poco a poco seguramente van a ir mejorando en la misma práctica que ellos van a tener cuando funcionen. Entonces, bueno, a la pregunta, sí, ¿no? No te escucho, Diana. No te escucho, Dianita. Ya, estaba con Hola. el Ah, ok. audio, disculpa. ¿Cómo observa el nivel de los conocimientos previos de los usuarios? Y en el IGP, muchas veces hemos orientado a estas áreas a que puedan conocer un poquito la norma, dado que no la conocen muy bien o eh, no pueden aplicarla, ¿no? Por la forma que puedan, ¿no? Entonces, considero yo que en el IGP el nivel de conocimiento... Se le escucha muy bajito. Hola, ¿me escuchas ahora sí? ¿Mejor? Sí, Ya. sí, sí. Les decía de que, bueno, en el IGP el nivel de conocimiento que tienen las áreas usuarias en cuanto a la formulación de especificaciones técnicas de una referencia o de acuerdo a la normatividad
es un nivel medio, podría decir, ¿no? Medio como que bajo por ahí. Y esto, bueno, hemos nosotros a nivel de logística, poco a poco ido capacitándolos o concientizándolos en estos puntos. Considero que hay mucho que mejorar en el IGP en cuanto a las capacidades de estas áreas usuarias, pues, ¿no? Dado que muchas veces los que formulan estas especificaciones no son los mismos usuarios o técnicos especializados, los cuales conocen estas necesidades, sino más bien muchas veces son los mismos asistentes administrativos que no conocen mucho sobre estos equipos, a veces sofisticados, que se piden en el IGP, y el desconocimiento ahí de la norma podría llevar a un tema de fraccionamiento o inclusive direccionamiento, ¿no? Que están prohibidos según normatividad. Entonces, considero que sí, está intermedio o bajo por ahí. Ok, ahora, respecto a esta planificación, cuando las áreas usuarias han remitido sus requerimientos y bueno, usted pues los ha tramitado, ¿ha habido devoluciones por parte de logística y también por parte de OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, perdón? Sí, claro, claro, esto es muy común hoy en día. Eh, Hemos visto varios casos donde se devuelven especificaciones técnicas o términos de referencia debido a que, por ejemplo, se pone ahí la marca o modelo de cierto equipo, ¿no? O por ahí algunas medidas de ciertos equipos que no tienen tanto sentido que lo coloquen en esos parámetros, dado que la necesidad no implica que sea de cierto eh, modelo, marca o con medidas específicas. Temas por eso, también temas muy básicos, ¿no? Donde colocan montos eh, o de repente por ahí adjuntan alguna proforma de alguna empresa que ellos tienen por referencia, ¿no? Para poder formular sus especificaciones técnicas. Son temas muy básicos que hacen que estos documentos sean devueltos y se reprocesen eh, en estas actividades, ¿no? Lo cual trae demoras. Claro, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto también ha sido testigo de esto y producto de de estas observaciones, ellos han devuelto, por ejemplo, por temas como que el área usuaria pida un servicio donde sobrepase el año fiscal. Y ellos lo requieren incluso para que se contrate y se ejecute este año, ¿no? O en el mismo año fiscal que corresponde a la certificación presupuestal. Entonces, sí, han habido muchos casos de devoluciones de requerimientos debido a estos puntos, dado que se desconoce un poquito la norma en relación a ello por parte de las áreas usuarias, ¿no? ¿Sí me escuchaste, Diana? Ok, sí, sí, la escuchó. Ahora, cuando OPP realiza esta devolución, ¿cuál es el motivo más frecuente? Y ellos, por lo que he visto, a veces devuelven los requerimientos porque, bueno, ahora pues es que estamos en el último trimestre del año fiscal, lo han devuelto muchas veces, dado que las áreas usuarias le ponen un plazo de ejecución, un plazo de entrega que supera el año fiscal, ¿no? Y esto no es por un tema de que el área usuaria lo necesita para el próximo año, que si fuera así pediríamos la previsión presupuestal, sino es por un tema de desconocimiento de parte de las áreas usuarias. Otro aspecto también es que estas áreas usuarias no programan sus necesidades en el POI, ¿no? En plan operativo institucional. Entonces, esto hace que muchas veces también el área de logística
donde ya realizó un trabajo previo de buscar proveedores, de pedir cotizaciones, inclusive el área usuaria, intervención de esta validación de Parece que se cotizaciones. fue el internet. Estoy aquí, ¿me escuchas? Hola, 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 ¿me escuchas? Mm, ¿Me escuchas? Sí, sí, pero creo que se fue. Voy a mejor conectar mi Sí. micrófono al otro computadora, ¿ya? Para que me escuche por ahí. A ver, voy a... ¿Sí me escuchas ahí? ¿Me escuchas, Sí, Diana? sí, sí. A ver. Sí, 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 sí. Sí te escucho. Ya, mejor voy a quitarme estos auriculares. Ahora sí. Ya. Eh, Era la consulta sobre la, este, ¿Con qué frecuencia y por qué OPP realizaba la devolución de estos requerimientos? ok, ok. Sí, le decía pues que el principal ahorita estoy viendo de que cuando supera el año fiscal, ¿no? Supera el año fiscal y, y entonces las redes usuarias te colocan el plazo de ejecución que es, por ejemplo, para enero, ¿no? Cuando en realidad ellos lo requieren para que sea para diciembre. Y bueno, si fuera así, pediríamos previsión presupuestal, ¿no? Pero en este caso, ellos lo requieren que sea para diciembre. Entonces, debido a estos errores, OPP lo devuelve, ¿no? Y con razón lo devuelve. Otro aspecto es cuando estas áreas usuarias no programan sus necesidades en el plan operativo institucional. Entonces, esto incluso, como decía, trae consigo de que el área logística ya ha hecho un trabajo previo de pedir cotizaciones, e incluso el área usuaria ha intervenido en la validación de estas cotizaciones. Producto de ello, nosotros también hemos elaborado un cuadro comparativo, hemos hecho todo un proceso de actos preparatorios para que finalmente llegue a OPP y nos indiquen de que esto no ha sido programado en el POI. Entonces, esto se devuelve al usuario y el usuario después finaliza el requerimiento o lo modifica, ¿no? Pero trae consigo un reproceso, pues, que en en estos actos se han perdido recursos, ¿no? De tiempo, materiales o personas. Entonces, sí, pues, es un problema el cual muy común, es muy común ver que, que OPP observa en este último trimestre, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces para culminar la entrevista, Sí me ¿usted me escuchaste, podría sí, indicar que sí, 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 sí escucho, hola? sí, Para sí culminar escucho, la entrevista, como le indicaba, hola. ¿usted me podría decir que lo que falta quizás es que las áreas usuarias se capaciten un poco más respecto a lo que son las planificaciones para los requerimientos? Sí, sí, yo considero que hay mucho por aprender en el IGP Hola. en cuanto a la planificación. ¿Sí me escuchan? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Hola, hola. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, sí. Ah, ya. Entonces continúo. Sí, sí se escucha. Sí, Sí, considero de que en el sí. IGP hay mucho por aprender en cuanto a esta etapa de la planificación de los requerimientos. Considero de que si es que se concientiza a estas áreas usuarias en este paso tan importante que conlleva después a la consecución mismo del PAC, ¿no? El plan de anual de contrataciones, podemos nosotros como logística poder atender de forma mucho más eficiente las necesidades que puedan tener las áreas usuarias, pues, ¿no? Incluso podríamos nosotros consolidar requerimientos para así realizar compras a escala y, y menores contrataciones, ¿no? Que nos pueden traer
a futuro incluso ahorros de tiempo, ¿no? Y estos tiempos poder reinvertirlos en otras actividades para así poder ser mucho más eficientes, ¿no? En cuanto a los tiempos ahí. Entonces, sí, considero de que podríamos mejorar mucho de ese lado, capacitando a estas personas, ¿no? Que intervienen en estas etapas de la contratación. Ok, listo. Muy bien, muchas gracias por el apoyo para ese presente proyecto de tesis. Hasta De luego. nada, Janita. Cuídate.